Hola a todos, bienvenidos a este curso de Excel avanzado. Estamos en la clase 18, en el vídeo 18, y vamos a continuar con el tema de las macros. En este vídeo seguiremos viendo qué más opciones tenemos para grabar una macro y para guardar una macro. Así como veremos cómo ejecutar las macros desde diferentes formas. Bueno, pues sin nada más, vamos a abrir un documento de Excel y vamos a empezar a trabajar con este tema. Bien, vamos a abrir un documento de Excel, va a ser un documento nuevo y en la clase anterior, en el vídeo anterior, creamos una macro y a esa macro le asignamos una combinación de teclas que era control Y. ¿Qué pasa si en este documento nuevo yo intento ejecutar la macro con control Y? Bueno, pues voy a pulsar control Y y como podéis ver, bueno, pues no hago nada. ¿Esto por qué? Porque cuando guardamos la macro la guardamos en el libro anterior. La guardamos en el libro en el que estábamos trabajando y por lo tanto esa macro solamente se puede ejecutar dentro de ese libro. No es una macro que sea pública, no es una macro que esté para todos los libros. Bueno, vamos a abrir un libro de Excel. Es un libro nuevo y en este libro vamos a crear una macro. Esta macro simplemente va a crear una lista, bueno, en la misma fila, los meses del año. Empezará a poner por enero hasta diciembre. Nos vamos a desarrollador y vamos a grabar la macro. Le vamos a poner meses, año y el método, la tecla de método abreviado, vamos a elegir control L. Y a la hora de guardar la macro, en el ejercicio anterior guardamos la macro guardamos la macro en este libro, en el libro activo, el libro en el que estábamos trabajando. Cuando la guardamos en el libro en el que estamos trabajando, esa macro solo está activa cuando trabajamos con el libro en el que la hemos guardado, pero esa macro no funciona en otros libros. Por lo tanto, ¿cómo hacer para que una macro funcione en otros libros? Bueno, pues desplegamos las opciones y en vez de elegir este libro, vamos a elegir libro de macros personal. También tenemos la opción de libro nuevo. Lo que hace es que nosotros grabamos la macro en el libro en el que estamos haciéndola, pero a la hora de guardarlo, cuando vamos a guardar, abre un libro nuevo y guarda la macro en ese libro. Es sin lugar a dudas la que menos se utiliza. No la vamos a ver porque no le veo una utilidad práctica, ahora sí de momento. Entonces vamos a guardar la macro en el libro de macros personal. Hacemos un clic en libro de macros personal, hacemos clic en aceptar y vamos a empezar a grabar la macro. Bueno, vamos a escribir enero, pulsamos enter y vamos a hacer un autorrelleno hasta diciembre. Vamos a centrar, le voy a poner un color de fondo, por ejemplo este, las letras las vamos a poner en negrita y le vamos a poner un fondo gris claro. Una vez que tenemos estos pasos dados, les vamos a poner los bordes y vamos a hacer clic en A2. Y esta va a ser nuestra macro. Como podéis ver, es una macro realmente sencilla. Una vez que tenemos la macro terminada, nos venimos a desarrollador y vamos a detener la grabación para parar la macro. Y ya tendríamos la siguiente macro. Vamos a abrir una hoja nueva y si pulso control L, pues efectivamente me ejecuta la macro. Pues es una macro que se ejecuta perfectamente en cualquier hoja de este libro. Si abrimos una hoja nueva y la volvemos a ejecutar, pues se ejecuta perfectamente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a cerrar el libro, lo vamos a cerrar directamente, no vamos a elegir la opción guardar, lo vamos a cerrar y nos dice, ¿desea guardar los cambios efectuados en libro 1? Le vamos a decir que no queremos guardar los cambios. Podríamos guardarlos, pero en este caso le vamos a decir que no queremos guardarlo. Y ahora viene una segunda ventana donde nos dice
si queremos guardar los cambios realizados al libro de macros personal. Esta ventana es muy importante. No es necesario guardar los cambios realizados en el libro en el que estamos, pero sí queremos y debemos guardar los cambios en el libro de macros personal. De esta forma, cuando hagamos clic en guardar, los cambios estarán guardados, la macro se habrá guardado y estará útil para todos los libros en los que estamos trabajando. Bueno, pues vamos a hacer clic en guardar, vamos a abrir un documento nuevo de Excel y en este documento vamos a ejecutar la macro con control L. Bueno, pues ahora vemos que efectivamente sí se ha ejecutado la macro. Por lo tanto, para que una macro se ejecute solamente en el libro en el que se está grabando, tenemos que guardarla dentro de ese libro. Y si queremos que la macro esté activa para todos los demás libros, tenemos que guardarla en el libro de macros personal. Vamos a abrir una hoja nueva. Voy a ejecutar la macro. Pero ¿qué pasaría si en este caso, voy a eliminar esta línea, qué pasaría en este caso si yo tengo seleccionada la fila F9? Si tengo seleccionada la fila F9 y ejecuto la macro, bueno, pues aquí me ha dado un error, no me ha ejecutado la macro correctamente. Aquí ha puesto enero sin ningún problema, pero luego ha aplicado aquí el formato, pero no ha puesto el resto de meses en sus lugares correspondientes. Es más, enero tampoco lo ha puesto en su lugar correspondiente. Eso es porque cuando grabamos la macro tuvimos como celda activa a 1, escribimos enero y luego hicimos un autorrelleno para el resto de meses. Ese autorrelleno comprende un rango que va de A1 a L1. Luego posteriormente seleccionamos ese rango y pusimos el formato. Como ahora tenemos como celda activa F9, cuando escribimos enero y hacemos el autoarrastre, la referencia que hemos guardado anteriormente no corresponde con la referencia que le estamos indicando ahora para hacer el autoarrastre y por lo tanto nos da un error parecido a este. Pero ¿qué sucedería si lo que queremos es escribir la lista de meses no a partir de A1, sino a partir de cualquier celda? Por ejemplo, si tengo como celda activa F9, lo que quiero es que aquí me ponga enero y luego me realice el autorrelleno hacia la derecha. ¿Esto se puede hacer? Sí que se puede hacer. Vamos a cerrar este documento de Excel y vamos a abrir un documento de Excel nuevo. Vamos a realizar la macro igual, es decir, desde esta hoja vamos a poner los meses del año, pero lo vamos a hacer de tal forma que si luego me voy a la hoja 2 o incluso dentro de esta hoja selecciono como celda activa cualquier otra celda, que me rellene a partir de la celda activa los meses del año. Bueno, pues para ello me vengo a desarrollador y en el grupo código tenemos esta opción que nos dice usar referencias relativas. Cuando estamos grabando una macro, por defecto, las referencias con las que estamos trabajando son referencias absolutas. Por lo tanto, no nos permite realizar lo que hemos hecho, es decir, poner un dato en A1 y luego hacer un autoarrastre para completar los datos que necesitamos. Por lo tanto, para poder realizar esto en cualquier otra celda y a partir de cualquier otra celda, por ejemplo a partir de E11, necesitamos utilizar referencias relativas. Esta opción de referencias relativas es como un interruptor de la luz. O lo activamos o lo desactivamos. Si hacemos un clic está activado, si hacemos otro clic está desactivado. Bueno, pues lo vamos a activar y vamos a grabar la macro igualmente. El nombre de la macro vamos a poner meses
año relativa, y no vamos a utilizar un método de abreviado, una tecla de método abreviado. Lo vamos a guardar en este libro y en la descripción no vamos a poner nada. Y no vamos a utilizar un método abreviado porque vamos a ver de qué otras formas se pueden ejecutar las macros que tenemos grabadas tanto en el libro como en el libro de macros personal. Bueno, pues una vez que tenemos los datos de nombre de la macro y dónde queremos guardarla, vamos a hacer clic en aceptar y vamos a repetir los pasos. Vamos a hacer un autorrastre. Vamos a centrar el texto en negrita. Vamos a elegir un color de fondo, un color de fuente. Le vamos a poner igual que hicimos anteriormente los bordes y vamos a bajar a la celda que corresponde al mes de enero y la vamos a dejar esa celda como celda activa. Nos venimos a desarrollador y vamos a detener la grabación. Bien, vamos a ir a una hoja nueva y en esta hoja vamos a ejecutar la macro. Pero esta macro no tiene un método abreviado de teclado, por lo tanto hay que ejecutarla de otra forma. Bueno, si hacemos clic dentro del grupo código, hacemos clic en macros, pues ahí vamos a tener una lista de todas las macros que tenemos. Las macros pueden buscarse, aquí tenemos las opciones, todos los libros abiertos. En este libro aparecerán las que tenemos en este libro solamente. Podemos buscar las macros en el libro personal o podemos buscar la macro en el libro 1, que es el libro que tenemos actualmente activo, ¿no? Podríamos tener varios, podríamos tener libro 1, libro 2, libro 3, como solamente tenemos uno, nos aparece solamente este. Bueno, vamos a hacer clic en todos los libros abiertos y aquí nos aparecen dos macros, una que pertenece al libro de macros personal y otra que pertenece a este libro. Vamos a seleccionar esta y para ejecutarla podríamos hacer clic en la opción ejecutar de la ventana macro. Si hacemos clic en la opción ejecutar de la ventana macro, pues tenemos el mismo resultado. Hacemos clic y ejecuta la macro. ¿Qué pasa si tengo como celda activa C6? Bueno, pues la vamos a ejecutar también y también la ejecuta. Vemos por lo tanto que de esta forma podemos ejecutar la macro partiendo desde la celda que tenemos activa. No se va a limitar a el rango que indicamos en el momento en el que estamos trabajando con la macro. Otra forma de ejecutar la macro, nos venimos a macro y hacemos doble clic en la macro en cuestión y también la podemos ejecutar de esta forma. Para terminar este vídeo vamos a ver otras formas de ejecutar la macro. Podemos también, dentro de una hoja de Excel, ejecutar la macro a través de un botón de control de formulario o incluso a través de una forma que hemos insertado o incluso una imagen. Vamos a ver las tres opciones. La primera, para ello tenemos que venirnos a el grupo controles y dentro del grupo controles elegir la opción insertar y aquí nos aparecen dos partes. Por un lado, la parte superior, controller de formulario, son una serie de botones que pertenecen al grupo controller de formulario y en segundo lugar, controles ActiveX. Estos controles se utilizan en programación, por lo tanto no los vamos a ver. Aquí tendríamos los botones de control de formularios. Hay en total 12, pero de los 12 solamente tenemos 9 activos. Estos 3 no están activos porque para activarlos tendríamos que hacer unos pasos previos. Bueno, bien, pues vamos a insertar este primero, es un botón. Bueno, y aparece un signo más, bueno, una cruz. Y esta cruz nos permite dibujar el botón. Si pulsamos la tecla Alt,
lo dibuja ajustándose a las celdas. Entonces, si queremos ajustarnos a las celdas, pues simplemente tenemos que tener o mantener pulsada la tecla Alt. Bueno, una vez que hemos dibujado, nos viene la opción de asignar macro y tenemos que elegir qué macro queremos asignarle. Vamos a asignarle meses de año relativa. Hacemos clic en aceptar y aquí ya tendríamos este botón. Vamos a ponerle otro nombre, escribir meses, por ejemplo. Y cuando hagamos clic en lo alto del botón, fijaos que al poner el cursor encima del botón ya se pone una mano. Cuando hagamos clic en el botón, escribirá los meses del año a partir de la celda activa. Por ejemplo, vamos a ponernos en A6 y hacemos clic en escribir meses y de esta forma lo tendríamos. Es una forma muy buena, muy sencilla de utilizar las macros, asignándoles un botón para que se ejecuten. Nos vamos a ir a una nueva hoja y en la pestaña insertar vamos a insertar una forma. Vamos a poner, por ejemplo, un círculo. Mantenemos pulsada la tecla Alt para que el círculo se adapte también al contenido de las celdas. Bueno, aquí vamos a elegir, por ejemplo, esta opción. Aquí podríamos hacerle muchos cambios, no me voy a entretener en ello, podríamos incluso insertarle un texto, pero lo importante de esto es que si encima de la forma que hemos que hemos insertado, desplegamos el menú contextual, tenemos la opción asignar macro. Si hacemos clic en la opción asignar macro, pues podemos elegir una de las macros que tenemos y haríamos clic en aceptar. De esta forma, la macro queda asignada a esta forma y esta forma viene a funcionar como si fuese el botón que hemos introducido anteriormente. Nos va a ejecutar la macro a partir de la celda activa. Bueno, pues sería otra forma de ejecutar las macros. Y por último vamos a abrir una hoja nueva y vamos a insertar una imagen. Por ejemplo, me parece que tengo aquí esta. Le vamos a poner un tamaño muchísimo más pequeño. Ahí. Con la tecla Alt me parece que se redimensiona en el tamaño exacto de las celdas. Y bueno, si encima de la imagen desplegamos el menú contextual y hacemos clic en asignar macro, pues tenemos la misma opción. De modo que ahora va a ser esta imagen la que va a servir de botón para ejecutar la macro. Y siempre que pulsemos sobre la imagen se ejecutará la macro a partir de la celda activa. Bueno, pues ya hemos visto algunas cosas, hemos visto cómo trabajar con referencias relativas, cómo guardar una macro en el libro de macros personal y cómo asignar macros a diferentes botones, tanto imágenes como formas que podamos insertar. Con esto terminamos este vídeo, espero que haya podido ser de utilidad para todos vosotros y nos vemos en el vídeo siguiente.